Esta mujer estaba a punto de ser ejecutada en la silla eléctrica cuando dijo algo sorprendente. Lo que dijo podría cambiar por completo lo que todos pensaban saber. El juicio de Lorena se convirtió en un espectáculo, atrayendo la atención de toda la ciudad con la intensidad de un drama televisivo. Los titulares diarios pintaban a Lorena no solo como culpable, sino como un monstruo sin corazón, capturando la imaginación y el desdén del público. Los periódicos y canales de noticias competían por ofrecer la cobertura más sensacional, a menudo a expensas de la verdad. Dentro de la abarrotada sala del tribunal, la tensión era palpable. Cada día del juicio, las galerías se llenaban de espectadores y activistas, algunos clamando por justicia, otros simplemente buscando entretenimiento. La defensa de Lorena luchaba contra una marea de prejuicios, tratando de presentar hechos y pruebas que rara vez encontraban espacio en la narrativa dominante fuera del tribunal. En una tarde particularmente cargada, el fiscal se dirigió al jurado con fervor teatral. Damas y caballeros, lo que tenemos ante nosotros es un acto tan vil, tan desprovisto de humanidad que conmociona la conciencia de nuestra comunidad. ¿Cómo puede alguien mirar a los ojos de un niño inocente y luego? Su voz se apagó en un dramático silencio, mirando intensamente a Lorena como desafiándola a interrumpirlo. La defensa de Lorena, un abogado designado por el tribunal, con la difícil tarea de cambiar la marea de la opinión pública, se levantó. Su voz era firme pero claramente desgastada por la batalla que enfrentaba. Lo que verdaderamente conmociona la conciencia, damas y caballeros, es lo fácilmente que olvidamos uno de los pilares de nuestro sistema de justicia, la presunción de inocencia. Mi cliente ha sido juzgada por los medios y condenada por la opinión pública antes de siquiera poner un pie en esta sala. En las calles, las opiniones sobre Lorena estaban polarizadas, pero predominantemente negativas. Grupos de protesta se reunían diariamente fuera del juzgado, armados con carteles que llevaban lemas como Justicia para Valentina y Fuera Lorena. Las entrevistas con los manifestantes aparecían frecuentemente en las noticias, alimentando aún más la atmósfera de un juicio público. Ella no merece compasión, dijo apasionadamente una mujer a la cámara. Robó la vida de un niño. La justicia debe prevalecer. En este ambiente cargado, las redes sociales zumbaban con debates y teorías sobre el caso, muchos repitiendo las acusaciones infundadas difundidas por la prensa. La imagen de Lorena estaba distorsionada más allá del reconocimiento, transformada de una mujer en una caricatura del mal, condenada no por evidencias, sino por una narrativa construida para vender. Los periódicos y canales de noticias estaban impulsados por el deseo de aumentar la audiencia mientras Lorena se sentaba en el asiento de la acusada, absorbiendo cada palabra hablada. Un sentido de aislamiento la envolvía al darse cuenta de que las posibilidades de un juicio justo disminuían con cada día que pasaba, ya que la histeria colectiva oscurecía los hechos del caso. En medio del ruido y la condena, se aferraba a lo único que le quedaba, la verdad sobre su inocencia, una verdad que parecía cada vez más distante en el circo mediático en que se había convertido su juicio. En medio del torbellino de acusaciones y el frenesí mediático que la rodeaba, Lorena permanecía como una figura enigmática de serenidad, un contrapunto viviente a la histeria colectiva que consumía la ciudad. Su comportamiento en el tribunal, marcado por una calma inquebrantable, intrigaba a todos, desde el juez hasta los periodistas que cubrían cada momento del juicio. Una tarde particularmente tensa, después de un desfile de pruebas circunstanciales presentadas por la fiscalía, el abogado de Lorena se acercó a ella, su expresión llena de preocupación. Lorena, necesitamos que hables, que cuentes tu versión de los hechos. El silencio solo alimenta la especulación. Podemos desmantelar las acusaciones con la verdad, susurró, esperando una respuesta que pudiera cambiar el curso del juicio. Sin embargo, Lorena permaneció firme, mirándolo directamente a los ojos con una claridad que parecía trascender las paredes del tribunal. No importa lo que diga, respondió, su voz baja pero llena de una fuerza tranquila. La verdad que llevo conmigo desafía lo que ellos quieren creer. Mis palabras serían solo otro susurro en el torbellino de sus convicciones. Intrigado y frustrado, el abogado insistió, pero la verdad es la aliada de la justicia. Debemos confiar en que prevalecerá a pesar de las adversidades. Lorena sonrió levemente, no con desdén, sino con una profunda comprensión nacida de su viaje. La verdad es una compañera solitaria en tiempos de injusticia. Se queda conmigo incluso cuando el mundo se vuelve en mi contra. Es en esta verdad donde encuentro mi paz, no en cualquier absolución que puedan ofrecer.
A pesar de la persistencia de su abogado, Lorena eligió el camino de la dignidad silenciosa, enfrentando las miradas de duda y juicio con una compostura que desafiaba toda explicación. Su calma no era una rendición, sino una declaración de fuerza interior, una negativa a ser sacudida por las tormentas a su alrededor. Este misterio en torno a su tranquilidad solo aumentó la fascinación y la especulación pública. ¿Cómo puede permanecer tan tranquila?, se preguntaban los reporteros en las noticias de la noche. ¿Qué secreto esconde detrás de su silencio? Para Lorena, sin embargo, esta serenidad no era una estrategia calculada. Era un refugio, un espacio de claridad en medio del caos que le permitía enfrentar el futuro, fuera cual fuera, con la cabeza en alto. Sabía que independientemente del veredicto, la verdad sobre sí misma era algo que nadie podía quitarle. Su paz interior se convirtió en su escudo más poderoso, un testimonio silencioso de su inocencia en un mundo que parecía haber olvidado cómo escuchar. En la fría y sombría celda que Lorena había llamado hogar durante los últimos años, la víspera de su ejecución llegó con un silencio opresivo, un silencio antes de la tormenta. A medida que la noche se profundizaba, sus pensamientos se arremolinaban con recuerdos distantes, sueños rotos y un futuro que nunca llegaría a ser. Fue en este entorno desolado que el juez Adriano eligió hacer su aparición, como si quisiera personificar la mano del destino que caía sobre ella. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Adriano entró en la celda, su figura imponente silueteada contra la tenue luz del pasillo. Lorena, comenzó, su voz cargada de una frialdad calculada. Pensé que vendría a ver cómo pasas tus últimas horas. Lo encuentro educativo. Lorena, levantándose lentamente, lo enfrentó con una mezcla de sorpresa y disgusto. ¿Has venido a burlarte de mí, Adriano? ¿A presenciar de primera mano el sufrimiento que ayudaste a crear? ¿Burlarme? Adriano rió, un sonido sin humor. No, Lorena, vine porque quería que supieras que ganaste. Tu dolor, tu inminente final, esta es mi venganza. Es todo lo que me queda ahora. Ella lo observó, cada palabra cortando más profundamente que las cadenas que la ataban. ¿Crees que esto me duele, Adriano? Mi dolor pronto terminará. Pero tú tendrás que vivir con lo que has hecho, con las mentiras que has contado. Eso es peor que cualquier ejecución. Adriano se acercó más a las barras, su mirada endureciéndose. No subestimes la profundidad de mi odio, Lorena. Cuando te vayas, encontraré la justicia que merezco en tu muerte. Tu odio solo revela quién eres realmente, Adriano. Puedes quitarme la vida, pero nunca podrás enterrar la verdad. Vivirá, mientras que tus mentiras morirán contigo. Por un momento, Adriano pareció titubear como si las palabras de Lorena hubieran tocado una fibra sensible dentro de él, pero luego se recompuso, su rostro endureciéndose en una máscara de desdén una vez más. Disfruta de tus últimas horas, Lorena, porque son todo lo que te queda. Con esas últimas palabras, Adriano se giró y se fue, dejando a Lorena sola con sus pensamientos y la noche sin estrellas. La visita no trajo consuelo ni resolución, solo un cruel recordatorio de traición y pérdida. Sin embargo, también reforzó en Lorena una determinación férrea, una negativa a dejar que el odio de Adriano definiera sus últimos momentos. Incluso en la oscuridad, se aferró a un hilo de esperanza, un susurro de verdad que aún podría emerger de alguna manera. En la sala de ejecuciones, un pesado silencio colgaba en el aire, espeso como la niebla. El personal de la prisión, periodistas con permiso especial y un pequeño grupo de espectadores y autoridades locales llenaban el espacio, sus expresiones oscilando entre la expectativa mórbida y la incomodidad palpable. La atención era casi tangible, como si todos los presentes compartieran un aliento colectivo, esperando el acto final del drama que había capturado la atención de la nación. Lorena, con sus muñecas y tobillos atados, fue llevada a la silla que sería el instrumento de su muerte. A pesar de su palidez, su rostro emanaba una serenidad desafiante. Sus ojos recorrieron la sala, notando cada detalle, cada rostro, hasta que se fijaron en Adriano. A diferencia de su habitual actitud confiada, él parecía incómodo, su expresión rígida. Cuando el oficial se acercó para preguntarle si tenía alguna última palabra, Lorena respiró hondo, su firme voz rompiendo el sepulcral silencio. Sí, tengo algo que decir. Y lo que estoy a punto de decir podría cambiarlo todo. Todos en la sala se inclinaron, un murmullo de sorpresa recorriendo al público.
Incluso Adriano pareció contener el aliento, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Soy la madre de Valentina, la niña que todos piensan que está muerta. Ella está viva, anunció Lorena, cada palabra cargada con una intensidad que reverberó por la sala. Un shock colectivo fue palpable, como si el mismo aire. El tiempo pareció detenerse. Adriano se levantó bruscamente, su silla crujiendo bajo el movimiento repentino. Esto es absurdo. Está tratando de manipular el sistema, gritó, intentando controlar la narrativa, pero su voz traicionó un leve temblor. Lorena continuó, ignorando la interrupción. Está con los abuelos de Adriano en un lugar que él llama infierno, compruébenlo antes de que sea demasiado tarde. La sala estalló en caos, el oficial a cargo de la ejecución dudó, mirando a sus superiores en busca de orientación. Los murmullos crecieron, todos tratando de captar las implicaciones de esta revelación. Uno de los abogados de Lorena, actuando rápidamente, dio un paso adelante. Exigimos la suspensión inmediata de esta ejecución. Hay nuevas pruebas que deben ser investigadas. Adriano, ahora visiblemente sacudido, trató de mantener su fachada de indignación. Está mintiendo, esto es un truco desesperado. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. El alcaide de la prisión, un hombre de mediana edad con una expresión ahora gravemente seria, asintió al oficial. Suspendan la ejecución, investigaremos esta afirmación de inmediato. Mientras retiraban a Lorena de la silla eléctrica, la mirada que intercambió con Adriano fue de tal intensidad que solo los más observadores notaron. Fue una mirada que habló volúmenes sin palabras. La verdad. Finalmente, la superficie de mentiras construida durante años comenzó a agrietarse. La revelación de Lorena no solo detuvo la ejecución, sino que también abrió un vórtice de posibilidades que podrían redefinir completamente el caso. El destino de Lorena, Valentina e incluso Adriano, ahora pendía de un hilo de incertidumbres y revelaciones inminentes. Tras la impactante revelación de Lorena, las autoridades lanzaron una investigación urgente. La afirmación de que Valentina estaba viva y escondida con los abuelos de Adriano volteó el caso de cabeza. La atención de toda la nación estaba ahora enfocada en el drama que se desarrollaba. En una sala de interrogatorios austera, con paredes desnudas y una mesa de metal entre ellos, Adriano se sentó. Su una vez imponente actitud ahora estaba disminuida bajo el peso de las circunstancias. Frente a él, un detective experimentado se preparaba para descubrir la verdad. Aclaremos las cosas, Adriano. Tu relación con Lorena era más que profesional, ¿no es así? Comenzó el detective, sus palabras afiladas como una navaja. Adriano, tratando de mantener la compostura, dudó. Era una relación complicada, pero sus acusaciones son absurdas. Nunca dañaría a mi propia hija. Complicada no comienza a describirla, replicó el detective, desplegando fotos y mensajes intercambiados entre Adriano y Lorena. ¿Y qué hay del infierno donde supuestamente dijiste que estaba Valentina? Casualmente, es el mismo lugar donde viven tus abuelos, un lugar que describiste con esas mismas palabras. Adriano tragó saliva con fuerza, su fachada confiada comenzando a agrietarse. Eso es irrelevante. Solo fueron palabras dichas en un momento de calor. No, Adriano, son piezas de un rompecabezas que estamos comenzando a armar. Y todas las piezas apuntan a ti, dijo el detective. Mientras tanto, equipos de policía llegaron a la aislada granja, descubriendo una escena que nadie esperaba. Valentina, ahora de 8 años, jugaba en el jardín bajo la atenta mirada de una pareja de ancianos que se identificaron como los bisabuelos de la niña. Adriano nos trajo a Valentina hace 5 años, explicó el bisabuelo, con la voz temblorosa. Dijo que su madre había tenido un terrible accidente y que era peligroso para Valentina quedarse en la ciudad. El descubrimiento fue un golpe devastador para la defensa de Adriano. La evidencia era innegable y su meticulosamente construido plan comenzó a desmoronarse. De vuelta en la sala de interrogatorios, el detective enfrentó a Adriano con la nueva evidencia. Valentina fue encontrada, Adriano, viva con tus abuelos, exactamente donde Lorena dijo que estaría. Al darse cuenta de que el juego había terminado, Adriano bajó la cabeza, su fachada finalmente colapsando. Solo quería proteger mi carrera. No sabía qué más hacer.
Proteger tu carrera a expensas de la verdad, la justicia e incluso de tu propia hija, dijo el detective, con voz cargada de desprecio. Las investigaciones subsiguientes revelaron la magnitud del plan de Adriano. Había manipulado la evidencia para incriminar a Lorena, usando su influencia para orquestar el secuestro de Valentina, todo en un intento desesperado por ocultar su aventura extramatrimonial y proteger su reputación. Esta revelación sacudió tanto al sistema judicial como a la opinión pública. Adriano fue despojado de su título y enfrentó serios cargos criminales, mientras que Lorena fue finalmente reivindicada, emergiendo no solo como inocente, sino también como la verdadera víctima de una monstruosa injusticia. El colapso del engaño de Adriano no solo limpió el nombre de Lorena, sino que también expuso las oscuras profundidades a las que alguien podía hundirse para proteger sus propias mentiras. Tras las impactantes revelaciones y la exoneración de Lorena, el caso tomó un giro inesperado. Mientras Adriano enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones, la atención pública y mediática permaneció enfocada en Lorena y Valentina, ahora reunidas en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la historia que se desarrolló a continuación fue una de sanación y descubrimiento en lugar de un nuevo comienzo. Después de su liberación, Lorena y Valentina enfrentaron el desafío de reconstruir su relación desde cero. Aunque Valentina estaba viva, sus recuerdos de su madre estaban nublados, mezclados con las falsas historias inventadas por Adriano. Lorena, a su vez, luchaba con la culpa y el dolor de los años perdidos. Además del reto de reintroducirse a su hija como su verdadera madre, Lorena eligió asentarse en la misma ciudad donde había transcurrido todo el calvario. Sentía que huir sería como admitir la derrota, algo que se negaba a hacer después de luchar tanto por limpiar su nombre. Con el dinero de la compensación por la condena injusta, Lorena estableció un centro de apoyo para mujeres y niños que fueron víctimas de injusticias legales y abusos de poder. Valentina, inspirada por la fuerza y la resiliencia de su madre, se involucró activamente en el proyecto. Juntas, transformaron su historia de dolor y sufrimiento en una de empoderamiento y servicio. El centro rápidamente se convirtió en un faro de esperanza y un recurso vital para la comunidad, ganando reconocimiento nacional por su trabajo. Adriano, ahora deshonrado y cumpliendo su condena, observaba desde lejos mientras las repercusiones de sus acciones se despegaban. En un giro irónico, la institución fundada por Lorena emergió como una defensora principal de reformas en el sistema judicial, utilizando el caso de Lorena como un estudio de caso para resaltar la necesidad de cambio. A lo largo de los años, a medida que Valentina crecía y se convertía en una apasionada defensora junto a su madre, la historia de Lorena y Valentina inspiró a muchos. Se convirtieron en símbolos de perseverancia, justicia y la capacidad del espíritu humano para convertir la adversidad en acción positiva. La relación entre Lorena y Valentina, aunque inicialmente marcada por la extrañeza y el trauma, floreció gradualmente con el tiempo. Juntas, aprendieron a navegar los altibajos de su vínculo renovado, unidas no solo por la sangre sino por una misión compartida. En un evento de recaudación de fondos para el centro, Lorena se paró frente a la audiencia, envuelta en una ola de gratitud y propósito. Valentina estaba a su lado, fuerte y vibrante, encarnando la esperanza que su madre siempre había creído que existía incluso en los momentos más oscuros. Mi viaje, comenzó Lorena dirigiéndose a la audiencia, ha estado marcado por una desesperación inimaginable. Pero miren dónde estamos ahora y vean lo que podemos lograr juntos. Esta es la redención, no solo para mí, sino para todas las voces silenciadas por la injusticia. La historia de Lorena y Valentina no concluyó en la tranquilidad de una casa de campo, sino en la vibrante actividad de una comunidad unida por un propósito común. No buscaron olvidar el pasado, sino utilizarlo como fundamento para construir un mejor futuro para otros que enfrentan circunstancias similares.